El tema de hoy es, primero, ¿me podrían decir si se me escucha bien, por favor? Sí, se escucha un poco chilloso, pero no sé si será mi internet. Ahora, Sí, se escucha bien. ok, perfecto. Entonces, el tema de hoy es cáncer infantil. Ya vamos en la asesoría número 12. Ya falta poquitísimo para acabar el ciclo. Qué nervios. Así que empezamos. Vamos a hablar ahora un poquito de la introducción sobre lo que es el cáncer infantil, sobre la incidencia de este. Aquí podemos ver que en América Latina es de 163 por cada 100.000 habitantes. Y en Europa y en Estados Unidos es un poco mayor y va de 264 a 300 por 100.000 habitantes de igual forma. También podemos apreciar que a pesar de que en Europa y en Estados Unidos hay mayor incidencia, en América Latina este sigue siendo el que tiene mayor mortalidad, puesto que el cáncer se detecta frecuentemente en América Latina en los estadios avanzados y tienden, ¿cómo se llama? Tienen menor acceso a los servicios de salud para el tratamiento en estos países subdesarrollados, como viene a ser el Perú también. Aquí en esta imagen podemos ver los tipos de cáncer en las edades tempranas, en específico en la niñez, desde el nacimiento hasta los 15 años, aquí el numerito 15. Y podemos ver aquí que los más frecuentes son los que vienen a ser las leucemias, los linfomas, el tumor de Wills, el retinoblastoma y el rhabdomiosarcoma. Ahora, con respecto a la epidemiología, a nivel nacional, es decir, en el Perú, el cáncer infantil va a ocupar el 4% de las enfermedades en edad pediátrica. Acuérdense de esto, el 4%. Este va a ser la tercera causa de muerte después de los cuadros infecciosos, de las enfermedades congénitas y también de los accidentes. El cáncer infantil va a ser la primera causa de muerte en niños mayores de 1 año. Acuérdense de esto. Primera causa de muerte en niños mayores de 1 año. La leucemia va a ser el tipo más común, seguido de lo que son los tumores del sistema nervioso central, y de ahí le va a seguir lo que son los linfomas. El cáncer pediátrico en sí no va a ser prevenible, pero se puede detectar obviamente oportunamente, ¿no? A tiempo. Y esto obviamente va a aumentar lo que viene a ser la oportunidad de curación de los pacientes y de sobrevida. Aquí podemos ver la sobrevida de pacientes de, sobre todo los países subdesarrollados, en donde está incluido lo que es el Perú, y esta va a ser entre un 10 al 20% menor a lo que viene a ser los países desarrollados, como ya vimos anteriormente. A ver, un momento. Ya. Aquí vamos a ver por qué. ¿Por qué se da esto? Porque en el Perú va a haber lo que es un 10 a un 20% menos que en los países desarrollados. Las causas van a ser variadas y entre ellas vamos a tener lo que viene a ser el diagnóstico tardío, el limitado acceso al tratamiento que existe en los países subdesarrollados y la recurrencia de la enfermedad. Ahora, el cáncer en niños muchas veces es difícil de detectarlo, por lo que siempre es importante mantenerse alerta y que siempre informar a los papis que estén alerta y en caso haya un síntoma o signo inusual, con lo que vamos a mencionar ahorita, se le debe comentar lo que viene a ser al pediatra, ¿no? Y entre los signos y síntomas inusuales tenemos lo que viene a ser la masa o tumefacción extraña, la palidez inexplicable, la pérdida de energía, que el niño se encuentre decaído, que ya no juegue como antes, la hiporexia, que viene a ser la falta de apetito, la tendencia a formar hematomas, es decir, los moretones, los estigmas de sangrado, como viene a ser por sangrado nasal, como lo que se conoce como epistaxis, por sangrado de las encías, y también por la aparición fácil de la que es equimosis y las petequias, que son esos puntitos chiquititos en la piel. También puede haber lo que es fiebre o enfermedad prolongada inexplicable, infecciones a repetición, que el niño se pare enfermando y todo eso. También en el caso de la fiebre, sobre todo es una fiebre que es inexplicable, no tiene un origen. También hay lo que es dolor de cabeza frecuente y también puede estar acompañado con lo que viene a ser vómitos. Puede haber también cambios repentinos en los ojos, en la visión, pérdida excesiva y rápida de peso, dolor o cojera persistente también. Aquí en esta diapositiva se van a ver los diferentes motivos comunes de consulta de los padres que sugieren al médico un posible cáncer infantil. En el caso de que un niño llegue a su consultorio y presente lo que viene a ser palidez y fatiga, este va a sugerir una leucemia o un linfoma. En caso presente lo que es epistaxis, petequias, esto sugiere ampliamente lo que viene a ser un diagnóstico de leucemia. Acuérdense de esto.
fiebre recurrente y dolores óseos, va a sugerir lo que viene a ser una leucemia, un neuroblastoma o un sarcoma de Ewing. Cefalea matinal con vómitos también va a sugerir lo que es un tumor del sistema nervioso central. Las adenopatías sin respuesta a tratamiento antibiótico va a sugerir lo que es un linfoma de Hodgkin o no Hodgkin. La leucocoría, que viene a ser la pupila blanca, el estrabismo, que viene a ser el trastorno en el cual los ojos no están alineados en la misma dirección, sino que un ojito puede estar por allá o el otro por allá. Eso también va a sugerir lo que viene a ser un retinoblastoma. La ptosis, que es el desplazamiento obviamente anterior del globo ocular, sugiere lo que es una leucemia, un neuroblastoma, un radomiosarcoma o un histocitioma. Y aquí también podemos ver que el edema facial y cervical sugiere lo que es un linfoma no Hodgkin. Las leucemias también pueden ser sugerentes de este signo, sobre todo con masa mediastínica. Aquí también podemos ver que la masa abdominal sugiere lo que es un tumor de Wilms, un neuroblastoma, un hepatoblastoma, un linfoma o también un rhabdomiosarcoma. Y la claudicación y el aumento de volumen de algún miembro inferior, y sobre todo por esto, va a sugerir lo que es un osteosarcoma o un sarcoma de Ewing. Y por último, la pérdida de peso, la sudoración nocturna, que es la diaforesis, está ampliamente relacionada con lo que es el linfoma de Hodgkin. Acuérdense de esto. Esta tablita es importante porque a mí me vino en el parcial casos en donde me pusieron los síntomas y me preguntaron con qué diagnóstico sugerido estaba relacionado. Así que, importantísimo. Ahora aquí. Como ya se los mencioné, vamos a recalcar un poquito más con lo que está en su diapositiva del doctor. Entonces, si un paciente llega con dolor persistente en huesos y abdomen, vamos a sospechar de lo que viene a ser leucemias, tumores de hueso, linfoma abdominal. En caso del paciente venga con fiebre sin causas, como les mencioné, por más de una semana, o fiebre por más de una semana, estamos ante lo que viene a ser una leucemia, un sarcoma de Ewing o un linfoma. En caso del chiquito o la niñita presente lo que viene a ser moretones o sangrado de nariz o encías, podemos sospechar que estamos ante una leucemia. En caso del niñito tenga un crecimiento tumoral o de ganglios, también podemos sospechar que estamos ante un linfoma o un rhabdomiosarcoma. Ahora aquí, si el niñito presenta picazón en el cuerpo sin lesiones en la piel, podemos sospechar que estamos ante un linfoma cutáneo. Si el niñito se encuentra cansado, si tiene palidez, si tiene anemia súbita, ante una leucemia. Si tiene pérdida de peso, este síntoma sobre todo va a estar presente en todos los cánceres, así que de igual forma lo vamos a tomar como lo que viene a ser sugerente del linfoma de Hodgkin. Luego también, si tiene dolor de cabeza y vómitos por las mañanas por varios días consecutivos, podemos estar ante lo que es un tumor cerebral. Y aquí, cuando el abdomen crece rápidamente, podemos estar ante un tumor de Wills, ante un hepatoblastoma, ante un neuroblastoma y ante un linfoma abdominal. Y por último, una infección que no mejora con nada, con tratamiento, con nada. Podemos estar ante lo que es una leucemia, un linfoma, un sarcoma de Ewing y una histiocytosis. Ahora, entonces vamos a tener diferentes tipos de cáncer en los niños, pero ahorita vamos a hablar de los más frecuentes, acuérdense de esto, no vamos a hablar de todos. Vamos a empezar por lo que viene a ser la leucemia aguda. La semana pasada ya hablamos sobre lo que viene a ser leucemia y linfoma de Hodgkin, así que están fresquecitos con su clase. Ok, entonces la leucemia aguda va a ser una de las patologías más frecuentes en los niños, acuérdense de esto. ¿Qué va a ser la leucemia aguda? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? Quizá, pero igual. Lo más característico. Ya no importa, yo se los digo. ¿Sí? ¿Alguien quería participar, creo? Ay, me muero. Ya, ok, no hay problema. En sí va a ser una neoplasia maligna que se va a caracterizar por la proliferación anormal de células progenitoras muy inmaduras que se van a infiltrar lo que es la médula ósea y la sangre periférica. Estas células progenitoras que son muy inmaduras son lo que se conoce como blastos, acuérdense de esto. Entonces las leucemias agudas van a estar caracterizadas por blastos. Memoria, memoria, memoria. Porque esto de aquí, justo ahorita la leucemia aguda, estamos hablando en Medicina 2. Así que si se lo graban bien, ya van a saber con qué participar para el próximo ciclo. Entonces, si los blastos son de origen linfoide, vamos a estar ante lo que viene a ser una leucemia linfoide aguda. Si los blastos son de origen mieloide, ante una leucemia mieloide aguda.
Aquí vamos a ver un poquito de lo que es la epidemiología. La leucemia aguda va a representar lo que viene a ser la primera causa de cáncer infantil en nuestro país, acuérdense de eso. La primera causa de cáncer infantil en el Perú, lo que es la leucemia aguda. Este va a tener lo que es un pico de incidencia entre los 2 y 5 años, recuérdense esto. La incidencia de leucemia aguda en el Perú es de 3 a 4 casos por 100.000 niños al año. Esto va a representar lo que es el 5% de las enfermedades malignas de la infancia. Entonces, para ya pasar a la siguiente diapositiva. Leucemia aguda, blastos, acuérdense de eso, memorizado. Ahora, vamos a hablar sobre los factores de riesgo. Vamos a tener factores de riesgo genéticos, donde va a incluir lo que viene a ser el síndrome de Down. El padecer lo que es el síndrome de Down va a aumentar el riesgo de 10 a 30 veces más de padecer lo que es la leucemia aguda. También vamos a tener dentro de los genéticos el síndrome de ataxia telangiectasia, que este viene a ser una enfermedad hereditaria poco frecuente que va a afectar lo que es el sistema nervioso. También vamos a tener el síndrome de Blum, que es una enfermedad genética que también va a ser hereditaria, que causa tamaño reducido al nacer. Y por último, también dentro de los genéticos tenemos a lo que es la anemia de Fanconi. Luego también otro factor de riesgo viene a ser la exposición a radiaciones no ionizantes, como viene a ser lo que son las ondas electromagnéticas de baja frecuencia. También vamos a tener dentro de los factores de riesgo la exposición a radiación ionizante. Esto se da sobre todo cuando se le realiza exámenes a una mujer que se encuentra embarazada, o bueno, a una radiografía diré, a una mujer que se encuentra embarazada. Esto va a ser un factor de riesgo para padecer leucemia aguda en un futuro del bebito. También dentro de los factores de riesgo vamos a tener lo que son la exposición a productos químicos, como viene a ser el caucho, el benceno, los pesticidas, las sustancias agroquímicas y los metales pesados. Aquí vamos a poder ver los sistemas y órganos comprometidos con mayor frecuencia cuando presenta el paciente lo que viene a ser la leucemia aguda. Obviamente va a estar lo que viene a ser comprometido la médula ósea, la sangre periférica, los ganglios, el vaso, el hígado y entre otros también va a estar afectado lo que viene a ser el sistema nervioso central, los testículos y más órganos y sistemas. Pero estos son los principales. Ahora, vamos a hablar sobre los signos y síntomas. Entre los síntomas generales, como ya sabemos, vamos a tener lo que viene a ser la fiebre, el malestar general, la astenia, la pérdida ponderal, la dinamia. Entre las manifestaciones hematológicas vamos a tener lo que es la anemia, la leucocitosis, la leucopenia, la neutropenia, la trombocitopenia. Esto de aquí sobre todo, la anemia, la leucocitosis, la leucopenia, la neutropenia, todo lo que viene a ser las manifestaciones hematológicas, memorícenlo, porque puede que le venga también en un casito clínico. Ahora, en las manifestaciones óseas y articulares vamos a tener lo que es dolor óseo, dolor articular y aumento de volumen, dolor musculoesquelético, y esto va a ser en común en lo que son los adolescentes y va a afectar sobre todo a los huesos largos principalmente. Y dentro de las manifestaciones del sistema nervioso central tenemos lo que es la hipertensión intracraneal, que va a desencadenar obviamente con lo que es vómito, cefalea y letargia. Y también puede presentarse lo que son las convulsiones. Aquí, en el sistema linfático se presenta lo que es las linfadenopatías. Estas se llegan a ver hasta en un 50% de los niños, con lo que viene a ser la leucemia linfática aguda. Recuérdense esto, leucemia linfática aguda. En sí no van a ser dolorosos, son firmes, son duros y son grandes también, acuérdense de esto. Y van a existir también otras manifestaciones gastrointestinales que son las hepatoesplenomegalias, en el caso de las leucemias agudas. Aquí, con respecto a las manifestaciones oculares, la hemorragia se va a presentar lo que son la hemorragia retiniana, la parálisis motora y el papiledema. En las manifestaciones respiratorias, en sí la infiltración de la leucemia puede presentar lo que viene a ser una masa mediastinal anterior en una radiografía de tórax, y esto puede originar lo que viene a ser un dolor torácico, también puede producir tos, puede comprometer lo que es la compresión del tráqueo bronquial o cardiovascular y también puede ser potencialmente mortal, obviamente. Y por último, en las manifestaciones testiculares va a producir lo que es el aumento del testículo. Ahora, ¿y cómo diagnostico lo que viene a ser la leucemia aguda? Este diagnóstico se realiza mediante el estudio de médula ósea, acuérdense esto. Se realiza a través de lo que viene a ser el aspirado de médula ósea.
y se requiere para el diagnóstico la presencia de más del 20% de blastos infiltrando el tejido hematopoyético. Este es un criterio diagnóstico, acuérdense de esto, más del 20% de blastos. Ahora, dentro de los exámenes auxiliares vamos a tener lo que es el hemograma completo. Este va a ser un examen que se toma inicialmente en el plan diagnóstico ante la sospecha clínica, obviamente, de una leucemia aguda. Con este examen se va a determinar lo que es la presencia de citopenias, y en este examen también se va a poder ver lo que los leucocitos pueden encontrarse disminuidos, normales, o también pueden estar elevados. En la sangre periférica se busca lo que es la presencia de células inmaduras, anormales, y esto obviamente se conoce como lo que ya mencionamos anteriormente, como blastos. Y también aquí vamos a poder ver que los glóbulos rojos y las plaquetas pueden estar normales o también pueden estar un poquito o bueno, severamente disminuidos. Y aquí también vamos a tener dentro de los exámenes auxiliares el perfil de coagulación. En lo que viene a ser la leucemia mieloide aguda, la premielocítica, la M3, es frecuente hallar lo que viene a ser los signos de coagulación intravascular o más conocido, intravascular diseminada o más conocido como SIP. Con el alargamiento del tiempo de protrombina y tromboplastina parcial activada. Y también se va a encontrar lo que viene a ser disminuido el fibrinógeno. En el caso de los estudios bioquímicos, puede hallarse también alteración en pruebas de función hepática y renal, y la elevación de este de aquí, del LDH, va a ser muy común. Y esto es originado, esta elevación, ¿por qué se va a dar? Porque se va a dar debido a la lisis de las células tumorales, acuérdense de esto. Se va a elevar el LDH por la lisis de las células tumorales. Y eso va a estar presente en los estudios bioquímicos, que son exámenes auxiliares, no se olviden. Y por último, para resumir un poquito de la leucemia aguda, como ya sabemos, tenemos dos, una que viene a ser la linfática aguda y otra que es la mieloide aguda. Con respecto a la linfática aguda, esta es la más frecuente en niños, acuérdense de esto, la neoplasia más frecuente en niños, la linfática aguda. Esta va a representar lo que es el 25% del total de neoplasias y el 75% de las leucemias. Su incidencia va de 3 a 4 casos por cada 100.000 habitantes en lo que viene a ser Estados Unidos. Y con respecto a la mieloide aguda, esta va a representar el 15 al 20% de todos los casos de leucemia aguda. Su incidencia va entre los 5 a 7 casos por millón de habitantes en Estados Unidos también. Y en este caso de la mieloide aguda, no existe diferencia en cuanto al sexo. Es igual, es decir, o sea, le va a dar, no va a tener como que mayor incidencia en hombres ni mujeres, sino que va a ser paralelo, va a ser igual. Ahora, entonces, ya hablamos de lo que viene a ser la leucemia aguda y ahora vamos a hablar de los linfomas, que también es un cáncer frecuente en los niños. También ya lo hablamos en la semana pasada. Entonces, se origina en lo que viene a ser el sistema linfohematopoyético y se va a dividir en lo que viene a ser el linfoma Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. Mi doctor, esta semana, claro que estamos viendo linfomas, me dijo que ya no se le dice, bueno, ya no se conoce como enfermedad de Hodgkin, sino como linfoma de Hodgkin. Así que ya saben, ya no se usa el término enfermedad de Hodgkin. Y bueno, dentro de los factores de riesgo, vamos a tener la edad. Los linfomas de Hodgkin tienen lo que es una distribución bimodal en menores de 14 años y en adultos jóvenes. También va a estar ampliamente relacionado con lo que viene a ser la infección por el virus de Epstein-Barr. Este va a ser un factor muy importante. También vamos a tener aquí lo que viene a ser los antecedentes familiares, sobre todo en hermanos o padres, está relacionado con lo que viene a ser un aumento de riesgo en esta enfermedad. Y aquí también va a ser un factor de riesgo la inmunodeficiencia, tanto como lo que viene a ser congénita como adquirida. También puede ser por la infección del virus de la inmunodeficiencia humana o VIH, o por la infección posterior a un trasplante. Ay, recién se pasa la diapositiva, perdón. Ya, entonces eso es lo que acabo de mencionar. Ok, entonces, dentro de las manifestaciones clínicas, vamos a tener obviamente los síntomas generales, donde va a presentar lo que viene a ser el paciente la fatiga, la anorexia, el prurito, los síntomas B, que se los mencioné en la clase pasada, esto es muy importante. Dentro de los síntomas B vamos a tener lo que viene a ser la sudoración nocturna, la pérdida de peso y fiebre, y eso de aquí se va a presentar en aproximadamente en el 25% de los pacientes, acuérdense de esto. Los síntomas B, muy característico de los linfomas. También va a haber lo que son la afectación ganglionar. Aproximadamente el 80% de los pacientes va a presentar lo que viene a ser una adenopatía indolora, es decir, que no va a sentir dolor.
que con más frecuencia va a comprometer lo que viene a ser las áreas supraclavicular o cervical. Las adenopatías que son consideradas grandes, es decir, más de 10 milímetros, excepto lo que vienen a ser los nódulos epitrocleales, más de 5 milímetros, y los nódulos inguinales más de 15 milímetros, y nódulos cervicales más de 20 milímetros. Dentro de las afectaciones ganglionares también vamos a tener lo que son las masas mediastinales, acuérdense de esto. En las afectaciones extraganglionares, estos van a estar presentes, diré, en lo que viene a ser entre el 15 al 20% de los pacientes, y los sitios más comunes de compromiso extraganglionar van a ser el pulmón, el hígado, el vaso, el hueso y la médula ósea. Ahora, ¿y cómo diagnosticamos un linfoma? El diagnóstico definitivo para este linfoma, diré, se llega mediante lo que es una biopsia ganglionar con exéresis, el estudio de inmunohistoquímica. Acuérdense de esto. Ese es el diagnóstico definitivo para lo que es el linfoma. Ahora, ya acabamos con linfoma y con leucemia aguda. Entonces ahora vamos a pasar a hablar de los tumores del sistema nervioso central. Estos van a ser aquellos tumores que van a estar asentados en la cavidad craneal hasta la porción final de la médula espinal, acuérdense de esto. En sí van a ser los tumores sólidos más comunes en los niños. Y su naturaleza puede ser de tipo benigna o maligna, siendo el comportamiento clínico variable según obviamente lo que es la localización y aparición de la hipertensión endocraniana que ya se los mencioné. Los más comunes dentro del sistema nervioso central vamos a tener lo que es el medulloblastoma, el ependimomas, el astrocitomas y los tumores del tronco. Aquí en esta imagen podemos observar los diferentes tumores cerebrales y sus ubicaciones. Aquí vamos a hablar sobre los factores de riesgo de los tumores del sistema nervioso central. ¿Cuáles son los factores? Vamos a tener los factores genéticos, como son algunas enfermedades raras, como la neurofibromatosis, la esclerosis tuberosa y entre otras. En esta imagen de aquí, en el niñito, podemos apreciar un niñito con lo que viene a ser neurofibromatosis, y se ven aquí esas pequeñas manchitas que van a ser características de color café con leche, como se conoce, y obviamente esto va a estar relacionado con lo que es la neurofibromatosis. Va a ser un signo casi patognomónico de este. Ahora también vamos a tener en factores de riesgo las radiaciones ionizantes, que se utilizan sobre todo para el diagnóstico, como viene a ser los rayos X, los rayos gamma, y o para el tratamiento, como viene a ser la radioterapia. Estos también van a ser un factor de riesgo. Acuérdense de esto, las manchitas color café con leche, neurofibromatosis. Y esto también va a ser un factor de riesgo para los tumores del sistema nervioso central. Ahora, con respecto a la clínica, esto se va a dividir a cualquier edad, en menores de 2 años y en mayores de 2 años. Con respecto a los pacientes de cualquier edad en sí, este va a presentar lo que son somnolencia excesiva, vómitos que despiertan por la noche o matutinos, crisis convulsiva de nueva aparición y signos de afectación de pares craneales. Y en el caso de los menores de 2 años, en los niñitos más pequeños, puede haber lo que es fontanela bombada, como podemos ver aquí en la imagen, el aumento normal del perímetro cefálico, del perímetro cefálico, el estancamiento, regresión del desarrollo psicomotor, el estrabismo de recién aparición y la ausencia de seguimiento ocular. Este pacientito de aquí va a ser característico de lo que es un paciente con tumor del sistema nervioso central. Ahora, en los niños ya un poquito más mayores, en los mayores de 2 años, vamos a tener en los síntomas lo que es la cefalea persistente, las alteraciones visuales, las alteraciones de la marcha, la alteración motora o sensitiva, el deterioro del rendimiento escolar inexplicable o pérdida de los hitos del desarrollo y los cambios de comportamiento y o conducta inexplicable. Con respecto al diagnóstico definitivo de los tumores del sistema nervioso central, este se realiza mediante lo que viene a ser un examen radiológico, ya sea la tomografía o la resonancia magnética con contraste, acuérdense de eso, la cual se debe realizar dentro de lo que viene a ser las primeras 48 a 72 horas desde el inicio de los síntomas. Y posteriormente se hará lo que es una determinación del tipo del tumor, obviamente, mediante lo que es el análisis patológico o el uso de marcadores tumorales.
Ahora, vamos a hablar de lo que viene a ser el retinoblastoma. Ya hablamos sobre tumores del sistema nervioso central, linfomas y leucemia aguda. Entonces, este va a ser lo que es un tumor maligno que se va a originar en las células primitivas de la retina. Acuérdense de esto, no en el iris, no de nada de otro, solo en la retina, de las células primitivas de la retina, acuérdense de esto. Va a ocupar lo que es del 5º al 9º lugar entre los cánceres infantiles. Este va a ser un cáncer que afecta a niños muy pequeños. 2/3 de todos los casos de retinoblastoma se van a diagnosticar antes de los 2 años. Y un diagnóstico precoz permite obviamente lo que es la remisión en el 90% de los casos. Acuérdense esto. Ahora, dentro de los factores de riesgo, vamos a tener antecedentes familiares. Se ha demostrado, obviamente, que existe un riesgo incrementado en un hijo que de padres afectados con lo que viene a ser el retinoblastoma, sobre todo en los casos bilaterales, como podemos ver aquí. Los 2 ojitos tienen retinoblastoma. También van a estar los factores maternos. Se ha demostrado también que en algunos estudios sugieren que la disminución de lo que es la ingesta de frutas y verduras en el embarazo contribuye también a padecer esta neoplasia. Y por último, los factores infecciosos. En este caso, la infección por el virus del papiloma humano se ha relacionado con mayor frecuencia al retinoblastoma. Acuérdense de esto. VPH está relacionado ampliamente con el retinoblastoma. Ahora, con respecto a la clínica. Vamos a tener lo que es la leucocoria. Vemos aquí. ¿Esto qué es? ¿Qué es la leucocoria? Va a ser el reflejo blanco de las pupilas, como lo vimos anteriormente en el bebito, que tenía los 2 ojitos con leucocoria. Y esta leucocoria va a ser el signo de presentación más común. Acuérdense de esto, más común, la leucocoria. Aquí también vamos a poder ver lo que es el estrabismo. Esta viene a ser la desviación ocular, como se los mencioné. Que un ojito está mirando por otro lado y no están centrados. Y este es el segundo signo de presentación más frecuente. Y por lo habitual se va a relacionar con lo que es el compromiso macular. Acuérdense de esto. Entonces, la leucocoria va a ser el signo más común y el estrabismo el segundo signo más común. Luego vamos a tener lo que es la aniridia, que es la falta del iris. Y también va a estar presente lo que es la buftalmia, la buftalmia, que es la distensión y el endurecimiento del globo ocular. Aquí no lo puse porque no lo mencionan tanto. Y acá otros signos oculares que también van a estar presentes en el retinoblastoma. En casos avanzados se va a producir lo que es dolor, celulitis orbitaria, glaucoma y la buftalmia, que es este que ya se los mencioné. Y la heterocromía, que obviamente son los diferentes colores de cada iris. Luego, en los signos extraoculares, en los casos metastásicos, se puede observar lo que son las adenopatías periauriculares y el laterocervicales. Puede haber lo que son signos de compromiso del sistema nervioso central o también la invasión sistémica, como viene a ser la invasión a huesos, médula ósea y el hígado. Ahora, en el caso del retinoblastoma, el diagnóstico definitivo para este tipo de neoplasia se realiza sin confirmación patológica, acuérdense esto. Y bueno, va a ser necesario lo que es la evaluación oftálmica en fondo de ojo, bajo lo que viene a ser anestesia, para examinar la retina completa y determinar el grado de extensión intraocular. Aquí en esta imagen podemos ver un examen de fondo de ojo de un caso de un retinoblastoma. Ahora, vamos a hablar de lo que son los tumores abdominales. Vamos a empezar con lo que viene a ser el tumor de Wilms. El tumor de Wilms también va a ser conocido como el nefroblastoma y este va a ser un tumor maligno de origen embrionario del riñón. Este va a representar lo que viene a ser el 5% del cáncer infantil y es más frecuente entre el 1er y 5º año de vida. Es un tumor rápidamente progresivo, pero con una tasa de curación actual de lo que viene a ser el 90%. Dentro de los factores de riesgo, vamos a tener los síndromes asociados a este tumor de Wilms. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos el síndrome de Behçet-Wiedemann, perdón por mi inglés. Este va a estar, va a estar representado por lo que viene a ser la hemihipertrofia, la macroglosia, la onfalescele, los hoyos en la piel cerca de las orejas, las anomalías renales y también por lo que es la hipoglucemia. También viene el síndrome de Warg, que
va a estar representado por lo que es la aniridia, la anomalía genitourinaria y el retraso mental. También vamos a tener el síndrome de Dennis-Drash, que va a estar representado por lo que es el hermafroditismo masculino, la amenorrea primaria, la insuficiencia renal crónica, y este va a tener un riesgo del 90% de desarrollar lo que es el tumor de Wilms. Acuérdense de esto. El Dennis-Drash, un 90% de desarrollar el tumor de Wilms. Luego también vamos a tener el síndrome de Lee-Fraumeni, y eso es relacionado a lo que son las neoplasias múltiples. También tenemos el síndrome de Perlman, el síndrome de Simpson-Golabi-Bellman, el síndrome de Sotos, el síndrome de Blom y la trisomía 18. Aquí, dentro de los factores de riesgo del tumor de Wilms, vamos a tener lo que es la hemiperplasia aislada, que es esto de aquí que podemos ver en la imagen, las piernitas del bebito. Las anomalías también genitourinarias, como viene a ser la criptorquidia, que también la apreciamos aquí, y lo que es la hipospadias. También vamos a tener lo que es la anemia esporádica y la anemia de Fanconi. Disculpe, la aniridia esporádica. La aniridia, está mal aquí, no sé por qué dice anemia. Aniridia esporádica. Y también dentro de los factores de riesgo vamos a tener lo que son los antecedentes familiares. En sí va a ser poco frecuente, aproximadamente el 2% de los pacientes va a tener lo que es un familiar con lo que es un antecedente de tumor de Wilms. Así que por esta parte de los antecedentes familiares es muy poquito frecuente. Con respecto a la clínica, esta va a estar basada por lo que es fiebre, astenia, también pérdida de peso, puede presentar hematuria por debido al daño renal. También puede haber lo que es un tumor y dolor abdominal, como presenta acá en la imagen. También puede haber lo que es circulación colateral y dificultad respiratoria por metástasis pulmonar. Ahora, para el diagnóstico definitivo del tumor de Wilms, este se va a basar en lo que viene a ser el cuadro clínico, los exámenes de laboratorio y los exámenes radiológicos. Acuérdense de esto. Cuadro clínico, exámenes de laboratorio y exámenes radiológicos. Esos tres para el diagnóstico definitivo. Y el diagnóstico patológico se determina cuando se exima lo que es el espécimen o se realiza la resección del tumor mediante la nefrectomía. Ahora, vamos a hablar de lo que viene a ser el neuroblastoma, que también va a ser un tumor abdominal. Este va a ser un tumor derivado de lo que es la cresta neural y se desarrolla sobre los canales simpáticos y puede presentarse en lo que es el abdomen, en el tórax y también en el cuello o en la pelvis. Acuérdense de esto, no es exclusivo del abdomen. Y las manifestaciones clínicas son, por lo tanto, obviamente, si se presentan varias localizaciones, van a ser variadas y depende, obviamente, de localización. El pronóstico en sí va a ser variable y depende de la edad, de la localización, como les mencioné, y la diseminación a distancia. Ahora, dentro de los factores de riesgo, tenemos lo que son los síndromes asociados de igual forma, y aquí vamos a tener lo que es la neurofibromatosis y el síndrome de Bedwick-Weidemann, que se trata de lo que viene a ser un paciente que presenta, aquí como podemos ver en la imagen, microcefalia, macroglosia y una hernia umbilical. Entonces, el síndrome de Bedwick-Weidemann, perdón por mi inglés, por mil, está relacionado con un paciente que presenta lo que viene a ser la microcefalia, la macroglosia y una hernia umbilical. Acuérdense de eso. También existe lo que es predisposición genética para desarrollar esta neoplasia. En sí, alrededor del 1 al 2% de los pacientes de neuroblastoma tienen antecedentes familiares de este. En promedio, estos niños van a ser más jóvenes y se ha demostrado también que en lo que viene a ser en los niños de raza blanca va a haber mayor incidencia, es decir, va a ser un factor de riesgo. Ahora, con respecto a la clínica del neuroblastoma, también va a presentar lo que viene a ser fiebre, astenia, pérdida de peso, va a presentar dolor óseo por metástasis ósea, de igual forma también va a presentar un tumor y dolor abdominal, y en este caso va a haber lo que viene a ser parálisis por compresión medular, pancitopenia y proptosis y equimosis prioritaria por metástasis retrovulvar. Estos son los que varían a comparación del otro. Acuérdense de estos tres. Ahora, para el diagnóstico definitivo del neuroblastoma, este se realiza por biopsia quirúrgica o percutánea, que va a ser guiada por ecografía o guiada por la TAC.
con posteriormente estudio de patología con lo que viene a ser inmunohistoquímica. Lo que viene a ser el mielograma y la biopsia de hueso, estos van a ser realizados para descartar lo que viene a ser el compromiso medular y puede aportar la confirmación del diagnóstico ante lo que viene a ser otros exámenes complementarios. Ahora, con respecto al tumor hepático, ese también va a ser un tumor abdominal, acuérdense de esto. Seguimos con los tumores abdominales. Los tumores hepáticos malignos, sobre todo en la niñez y adolescencia, son neoplasias que van a ser infrecuentes y representan el noveno tumor sólido. Los dos tipos más frecuentes van a ser lo que viene a ser el hepatoblastoma y el hepatocarcinoma. ¿Ya pasó la diapositiva? Sí. Ahora, los factores de riesgo para el tumor hepático. Vamos a tener factores genéticos y cromosómicos, y en estos, como ya les dije, van a haber dos tipos más frecuentes, el hepatoblastoma y el hepatocarcinoma. Y para el hepatoblastoma vamos a tener lo que es el síndrome de Aicardi, el síndrome de Beth-Wiedemann, que ya los hemos mencionado, la poliposis adenomatosa familiar, el síndrome de Simpson-Golagi-Beckman, que también lo hemos mencionado, y la trisomía 18. Y para lo que viene a ser el hepatocarcinoma tenemos el síndrome de Alligile y la colestasis intrahepática familiar evolutiva. Con respecto a los factores perinatales, que también pueden tener un factor de riesgo, tenemos las lactantes con peso bajo al nacer, van a tener lo que viene a ser mayor riesgo de hepatoblastoma, acuérdense de esto. Lo relacionado a la enfermedad metabólica, las enfermedades de acumulación de lo que viene a ser el glucógeno, la enfermedad de Wilson y la deficiencia de alfa-1 antitripsina, estos van a conllevar a lo que viene a ser un mayor riesgo del hepatoblastoma y el hepatocarcinoma. Y por último, entre los factores de riesgo, vamos a tener también las infecciones, por lo que viene a ser el virus de la hepatitis B y C, y esto va a dar un mayor riesgo de padecer lo que es el hepatocarcinoma. Ahora, con respecto a la clínica de los tumores hepáticos, este también va a estar representado por lo que viene a ser la fiebre, la astenia, la pérdida de peso, náuseas y vómito, tumor abdominal doloroso, ya lo hemos mencionado en varios, en los anteriores neoplasias de los tumores abdominales. También va a estar representado ese tumor hepático por lo que viene a ser la ictericia y por la circulación colateral. ¿Y cómo se diagnostica este tipo de tumor hepático? Para el diagnóstico definitivo va a ser necesario realizar lo que es una biopsia del tumor en un centro de alta complejidad, acuérdense de esto, es decir, en un hospital, ¿no? Como el INEN, así. Y también se debe determinar lo que son los marcadores tumorales, sobre todo la alfa-fetoproteína en sangre. La alfa-fetoproteína en sangre. Esta va a tener lo que es una importancia diagnóstica y pronóstica. Acuérdense de esto. El marcador tumoral importante para el tumor hepático, la alfa-fetoproteína en sangre, y este va a tener lo que es una importancia diagnóstica y pronóstica. Y en sí, para el diagnóstico definitivo del tumor hepático, se va a hacer lo que es la biopsia. Ahora, vamos a hablar sobre lo que vienen a ser los tumores óseos. Ya dejamos de hablar de los tumores de abdomen. Vamos a hablar sobre el específico del osteosarcoma y del sarcoma de Ewing. Ahora, el osteosarcoma es el cáncer de hueso más común y va a representar aproximadamente el 5% de los tumores infantiles. Va a ser más frecuente en el extremo de los huesos largos, como vienen a ser los huesos de la pierna, como el fémur. Este va a ser más común en lo que vienen a ser los adolescentes, y en el Perú va a representar entre el quinto al séptimo cáncer pediátrico más frecuente, con una incidencia anual del 20 a 25 casos por año. Con respecto a los sarcomas de Ewing, es el segundo cáncer de hueso más común en nuestro país y con un estimado de 10 a 12 casos nuevos por año. Y la localización más común en este tipo de sarcoma es la pelvis, y seguido de lo que viene a ser los huesos largos y la caja torácica. Puede haber también lo que viene a ser, puede ser de origen óseo o extraóseo. Ahora, con respecto a los factores de riesgo,
En sí vamos a tener lo que vienen a ser los tratamientos previos, como viene a ser el uso de radioterapia. Este va a ser un factor importante para el desarrollo de estos tumores. También el uso de quimioterapia, principalmente por el uso de lo que vienen a ser los alquilantes. Dentro de los factores de riesgo también vamos a tener la edad. Es más frecuente en lo que son los adolescentes, en el caso de lo que es el osteosarcoma. También vamos a tener los factores genéticos, por el síndrome relacionado con lo que era el síndrome de Bloom, la anemia de Diamond-Blackfan, el síndrome de Lee-Fraumeni, la enfermedad de Paget, los retinoblastomas hereditarios y el síndrome de Radmund-Thompson. Y con respecto al sexo, va a ser más frecuente en el sexo masculino, es decir, en los hombres. Ahora, con respecto a la clínica, vamos a tener los síntomas generales, que van a estar compuestos por lo que es la fiebre, el malestar general, la astenia, la pérdida ponderal y la dinamia. Luego también vamos a tener manifestaciones locales, que va a estar compuesto por lo que es el dolor de hueso o articulación, que va a empeorar con el tiempo, especialmente si el dolor se interfiere con el sueño. También puede haber lo que es una limitación funcional, una fractura patológica, rigidez o hinchazón de las articulaciones, dolor de espalda o pérdida de control de intestino o vejiga, o también puede presentarse lo que es el estreñimiento. Y dentro de las manifestaciones sistémicas puede haber lo que es dificultad respiratoria, tos y dolor torácico, si es que existe la presencia de una metástasis pulmonar, obviamente. Y también puede haber lo que son adenopatías regionales, pero en menor proporción. Ahora, el diagnóstico definitivo. Es necesario sacar una buena porción de tejido para elaborar este diagnóstico, obviamente. Y este se va a realizar mediante lo que viene a ser una biopsia TrueCut, o también conocido como biopsia trocar o biopsia quirúrgica abierta. Estos son los tres nombres que son el diagnóstico definitivo. Es lo mismo al final, estos tres. Y aquí podemos ver una biopsia TrueCut que se está haciendo. Ahora, por último, tenemos a los rhabdomyosarcomas, o también conocidos como sarcomas de partes blandas. Esto va a ser un tumor de lo que viene a ser el músculo estriado. Es el sarcoma de tejido blando más frecuente en niños de 0 a 14 años y va a representar el 50% de los tumores malignos de tejidos blandos. Obviamente en este grupo etario, ¿no? De 0 a 14. Otros sarcomas de partes blandas pueden derivar de lo que viene a ser el tejido conjuntivo, del sistema nervioso periférico, del músculo liso y del tejido vascular. Ya hablamos de los sarcomas de partes blandas, si no me equivoco, en una asesoría anterior. Con respecto a los factores de riesgo, en los ambientales vamos a tener lo que es la radiación, en esto vamos a tener lo que es el tratamiento previo con radioterapia, y también dentro de los factores ambientales vamos a tener la infección por el virus de Epstein-Barr en pacientes de SIDA y obviamente VIH positivos. Dentro de los factores de riesgo genéticos vamos a tener el síndrome de Lee-Fraumeni, que ya lo he mencionado, pero este va a ser el aumento va a haber aumento en el riesgo de presentar tumores de tejido blando, sarcomas óseo, cáncer de mama, tumores encefálicos y leucemia aguda. También vamos a tener relación con lo que viene a ser el gen retinoblastoma RB1 y está relacionado con lo que viene a ser el aumento del riesgo de presentar sarcomas de tejido blando, en particular con lo que viene a ser el leiomiosarcoma. Acuérdense de esto. Gen retinoblastoma va a estar relacionado ampliamente con el leiomiosarcoma. También va a estar relacionado con la neurofibromatosis tipo 1, y donde aproximadamente 4% de los pacientes con esta neurofibromatosis va a presentar tumores malignos de la vaina del nervio periférico. Y por último, entre los factores genéticos tenemos el síndrome de Werner. Aquí, dentro de las manifestaciones clínicas de lo que es el rhabdomyosarcoma, en los síntomas generales tenemos la fiebre, malestar general, astenia, pérdida ponderal, adinamia, y también puede haber presencia de adenopatías regionales. En el caso de la cabeza y cuello, puede haber trosis, obstrucción nasal unilateral persistente y no justificada con o sin rinorrea o sangrado. También puede haber lo que es una otorrea. En el caso de las manifestaciones genitourinarias, puede haber retención urinaria, hematuria, inflamación escrotal, tumor en vagina, flujo vaginal sanguinolento también puede estar presente. Y en el caso de las manifestaciones clínicas en las extremidades, puede haber tumor en partes blandas, dolor local, circulación colateral y limitación funcional. Y aquí, para el diagnóstico definitivo de lo que es el rhabdomyosarcoma, se debe realizar una biopsia con aguja gruesa,
o también lo que es una biopsia por incisión, al igual que en el caso de lo que vienen a ser los osteosarcomas y los sarcomas de Ewing. O también se puede realizar lo que es una biopsia por escisión. En la medida de lo posible, el cirujano que realiza lo que es la resección definitiva debe participar en la disección de la biopsia, esto ya lo hablamos anteriormente, y la ubicación inadecuada de las incisiones o de las agujas de la biopsia puede afectar obviamente de manera negativa lo que es el rendimiento de la resección primaria, y obviamente cuando se tenga que extraer el tumor va a afectar también. Esto quiere decir que se debe sacar la lesión completa. Si es que se va a operar, debe salir completa y con buenos márgenes, obviamente. Y bueno, eso chicos, eso sería todo. ¿Todo claro?